Continuando y ahora ya para finalizar las charlas sobre los 1700 años del Concilio de Nicea, hoy nos vamos a meter fuertemente en la cuestión de los debates principales del concilio. La vez pasada habíamos visto sobre todo argumentos bíblicos y el día de hoy nos vamos a centrar mayoritariamente en los argumentos fuertes del concilio propiamente, los cuales son mayoritariamente filosóficos. Así que para arrancar vamos a ir por un argumento fuerte que es respecto a la inmutabilidad o mutabilidad de Dios. Sabemos que Dios no cambia. Y no es que no cambie porque sea una cosa estática, dura, como un obelisco, como una piedra, sino que Dios no cambia porque no hay fuerza que ejerza sobre Dios. No hay una fuerza que sea capaz de cambiar, de modificar a Dios. Porque si entendiéramos que Dios cambia, significa que el tiempo tiene poder sobre Dios. Y si el tiempo tuviese poder sobre Dios, significaría que el tiempo es más fuerte que Dios. Y eso no tiene sentido, porque Dios es el creador de todo, creador también del tiempo. Y por lo tanto, como Dios crea todas las cosas, Él está por encima de todas las cosas y por lo tanto, por encima incluso del tiempo que fue creado por Él. Por lo tanto, en Dios no hay ni un antes ni un después, sino que Dios es un eterno presente, un eterno ahora. Y si nosotros tuviésemos que considerar a este Dios que se nos revela en la Sagrada Escritura y a lo largo de la revelación en la historia como un Dios Padre, un Dios que engendra, tendríamos que entonces pensar en un Dios que no cambia y por lo tanto sería un Padre que no cambia. Si nosotros queremos sostener que existe un Dios Padre, que es un Dios eterno, como tenemos hasta el día de hoy, eso significaría que no podemos decir que hubo un momento en el que Dios no fue Padre. Si los argumentos arrianos, fundamentalmente que dicen que Jesús no es Dios, que el Hijo no es Dios, sino que es criatura, si eso fuera cierto, estaríamos hablando de un Dios que cambia, porque sería un Dios que pasó de no ser Padre a un Dios que pasó a ser Padre en un momento, un Dios que se modificó. En cambio, nosotros tenemos que entender que como Dios es más grande que el tiempo y en Dios no hay cambios, si hablamos de un Dios Padre, significa que es un Padre eterno. Y si hay un Padre eterno, hay un Hijo eterno, por lo tanto. Entonces, eso sería, por un lado, un argumento. Dios no cambia, es un Padre eterno y por lo tanto también su Hijo es eterno. Porque si no, tendríamos que hablar de un cambio en Dios en un momento en el que no fue Padre y pasó a ser Padre. Con respecto a la cuestión de la unicidad de Dios, como sabemos, la Biblia afirma, en toda la revelación tenemos explícito, y por lógica lo sabemos, se entiende que Dios tiene que ser uno y que Dios no puede estar hecho de partes. Tiene que ser uno porque solo puede haber un primer principio original, originante de toda la creación, y no puede estar hecho de partes porque eso significaría que Dios es compuesto y por lo tanto podría ser destruible o que fue armado de partes, lo cual implicaría también cambio dentro de Dios. Para resolver esta cuestión, porque muchos dirán, Jesús no puede ser Dios porque Dios hay uno solo y el Padre es Dios, tenemos que darnos cuenta de que el planteamiento de Nicea no rompe con respecto a la unidad, sino que lo que plantea Nicea es que Jesús, el Hijo, es homoousios, consustancial al Padre. Este término griego que se fabricó para el concilio, que es para explicar una realidad, para dar a entender una cosa. Está basado fuertemente en Juan 10:30, que es el Padre y yo somos una sola cosa. El Padre y yo estamos hechos de una misma cosa. Esto se entiende por sustancia, estamos compuestos de una misma sustancia, y por lo tanto se devino en el término consustancial, homoousios. Y esto no atenta contra la unidad de Dios, porque se entiende que si bien en Él hay tres personas, como es en el caso de la Santísima Trinidad, hay una sola sustancia. Entonces hay un solo Dios, pero en tres personas. Y eso tenemos el clásico, ¿no? ¿Quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Dios. Hay tres quién y un solo qué. Que es Dios y quién es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas en un solo Dios. Tres personas, una sola sustancia. Por lo tanto, hay una sustancia divina, una sustancia, una naturaleza divina, de la cual Dios es Padre, es persona, Dios Hijo es persona de esa naturaleza divina. Y por supuesto, Dios Espíritu Santo. Por lo tanto,
esta idea de que el Hijo sea Dios no rompe con la unicidad de Dios ni con que sea compuesto, sino que Dios no es compuesto porque tienen una sola naturaleza de Dios. Y esto, el término homoousios trajo unas complicaciones durante el concilio de Nicea. Principalmente porque a la hora de pensar, los padres tuvieron que inventar cierta terminología para expresar lo que hasta entonces no se había armado filosóficamente. Si bien la Iglesia había creído en la divinidad del Hijo desde sus inicios, los apóstoles lo entendían así, la cuestión era cómo expresar esa divinidad respecto a la divinidad del Padre, y requirió cierto debate y cierto trabajo mental el fabricar un término que exprese eso que ya habían entendido. Y este término fue el homoousios. Pero había una complicación. Este término no era entendido de la misma manera en todos lados al mismo tiempo. O sea, este término griego no se entendía igual en un lado que en otro. Tenemos autores, por ejemplo, como Eusebio de Cesarea, que si bien afirmaron la fe nicena de que Jesús en efecto es Dios y dijeron que realmente es Dios, todavía tuvo sus reservas respecto a la cuestión del homoousios. Y esto tiene sus raíces en la cuestión lingüística. Dos seres humanos no son homoousios. Nosotros los seres humanos, si bien hay una sola naturaleza humana que existe entre toda la humanidad, no tenemos una consustancialidad en el sentido fuerte de la palabra, como si lo sería homoousios. Homoiousios es el término que se usaba de una esencia similar. Una esencia similar es la que tenemos los seres humanos entre nosotros. Una misma naturaleza humana con esencias similares. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros entendiésemos que dos personas fueran homoousios, consustanciales, implicaría que sus sustancias están unidas, que se pierde la unidad de persona, que dejan de ser persona, que pasan a ser una sola persona y no dos. Por ejemplo, entre dos personas si fuesen consustanciales en el sentido fuerte de la palabra. Por lo tanto, para muchos padres conciliares, la cuestión del término homoousios para hablar de Dios daba a entender cierta cuestión cercana al modalismo. Esta doctrina que creía que Dios, siendo uno, a veces se mostraba como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. Sin embargo, estos términos terminaron siendo aclarados y se explicitó que la cuestión de que sean de una misma naturaleza, que sean homoousios consustanciales, el Padre y el Hijo, se da sin mezclar las personas y sin distinguir las sustancias. O sea que el Padre y el Hijo son personas distinguibles, pero mantienen una sola sustancia. Entonces, en Dios hay tres personas distinguibles perfectamente una de otra, totalmente diferentes una de otra, pero unidas bajo una misma sustancia. Son una misma sustancia entre los tres, son consustanciales. Tres personas divinas en una naturaleza divina, en una sustancia divina. Respecto a esta cuestión, sobre la omnipotencia de Dios tenemos una problemática, una especie de dilema respecto a las capacidades de Dios. Cuando nosotros pensamos en Dios único, en un Dios que sea solitario, en un Dios uno, se nos complica un poco el pensamiento y vamos a ver un poco por qué. Dios tiene, esto lo entendemos desde que Dios es persona, Dios es alguien, no es un algo, tiene capacidad de relación, tiene capacidad de amar y tiene capacidad de comunicarse. Y a su vez es un alguien libre, Dios es libre. Pero un Dios solitario, así, cae en un problema que es el emanacionismo, muy propio de la filosofía de Plotino, la cual posiblemente influyó muy fuertemente en el postulado de Arrio para negar la divinidad de Jesús. Es que nos encontramos, si pensamos en un Dios único, nos encontramos en un Dios prácticamente sin libertad. Porque hay cosas que requieren de un otro. Hay cosas que no podemos hacer solos. No podemos amar, ejercer la bondad o relacionarnos con un otro si estamos solos. Esto puede parecer evidente, pero tiene una cosa bastante seria, que nosotros, como seres humanos, necesitamos de un otro para hacer esto, para amar, ejercer la bondad o para relacionarnos.
necesitamos de un otro. Claro, si Dios está totalmente solo y en Él no hay más que una sola persona, que sería el Padre, Él sería un Dios que o no puede hacer estas cosas porque está solo, entonces no sería un Dios omnipotente, o necesita crear a la creación, o sea, es necesario para poder amar, para poder ejercer bondad o para poder relacionarse, necesita crear a la creación. Y por lo tanto sería un Dios que necesita cosas, y por lo tanto tampoco sería un Dios omnipotente. Y por otro lado no sería un Dios libre, porque no sería un Dios que pueda hacer todo, que no puede hacerlo todo justamente. ¿Por qué? Porque necesita de una creación. Dios necesitaría de su creación para poder ejercer amor, para ejercer bondad o para relacionarse con un otro. Estaríamos ante un Dios solitario que emana la creación para poder tener un algo en el que volcar, porque si no, no puede. Y ahí está la cuestión. Se compromete su omnipotencia o su libertad o su bondad. Si hubo un punto en el que Dios estaba solo, significa que tampoco ejercía su bondad en un momento hacia nada. Por lo que incluso podría haber un punto en el que no era bueno. No necesariamente, pero tira por ahí cuando uno piensa en un Dios solitario. Si hubo un punto en el que Dios estaba solo, significa que no había un nadie a quien amar, no amaba a nadie, no podía ejercer su amor hacia nadie. Si hubo un punto en el que Dios estaba solo, realmente no podía relacionarse con nadie y necesitaría de su creación para poder entablar una relación, lo cual significaría que no es omnipotente, sino que es dependiente de esta creación. Y si crea por dependencia, entonces no crea por bondad, tampoco crearía por amor, crearía por necesidad. Y si crea por necesidad, entonces tampoco estaría creando con libertad. Y estos planteamientos que terminaron siendo muy fuertes contra el monoteísmo, se resuelven prácticamente sin habérselos planteado demasiado, se resuelven muy fácil con la cuestión de la Trinidad. La Trinidad de por sí es relación, la Trinidad de por sí es amor, es bondad los unos con los otros, en la relación intratrinitaria de la Santísima Trinidad. Entonces, Dios no necesita de la creación para relacionarse con un otro porque ya es relación en sí mismo, intratrinitariamente. Él no necesita de la creación para amar porque Él ya puede amar intratrinitariamente a esas tres personas que es. Y tampoco necesitaría de la creación para ejercer su bondad, porque ya es bueno los unos con los otros intratrinitariamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso son planteamientos resueltos por la doctrina trinitaria, que sería una contradicción absoluta si Dios fuera solitario. Además, otra de las cuestiones planteadas por el concilio es la historia litúrgica como un argumento importante a la hora de reflexionar sobre la divinidad de Jesús. De entrada se sabe que desde inicios del cristianismo se ha hecho esta doxología, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, diciendo los padres de que en todo el mundo se ha glorificado por igual a las tres personas, no puede ser que se le dé la misma gloria al Creador que a las criaturas. Por lo tanto, es necesario que sean igualmente Dios los tres. También la cuestión del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es bastante marcada, porque no podemos imaginarnos que en todo el mundo se bautice a las personas en el nombre de Dios y en el nombre de otros que no son Dios. Por lo tanto, sería una especie de contradicción. Y la otra, dicho por los padres conciliares, es que en todos lados se adora al Hijo. No se le rinde homenaje, no se lo respeta, se lo adora al Hijo en toda la tradición cristiana. Y por lo tanto, ellos no pueden venir porque el último custodio de la fe siempre es el pueblo cristiano de todos juntos. Por lo tanto, dicen, todos, en todos lados adoran al Hijo, adoran, y por lo tanto no podemos nosotros decir que el Hijo no sea Dios, porque esa tradición la recibieron directo de los apóstoles. También hay una cuestión respecto a la salvación. Solo Dios puede salvarnos, y esto nos deja bastante en claro la Biblia. Y si el Hijo no es Dios, no nos puede divinizar, no puede divinizar al hombre. Porque así como tenemos, por ejemplo, la fórmula de San Atanasio, lo que no es asumido no es redimido. Si el Hijo no fuera Dios, no podría hacer que los hombres participen de Dios. ¿Por qué? Porque si el Hijo,
Jesús no es Dios, si Dios no vino encarnado al mundo a salvarnos, significa que nada de nosotros alcanza realmente a Dios. Fíjense, cuando la humanidad comete el pecado original, queda dividida, queda separada la naturaleza humana, nuestra humanidad, nuestra criaturalidad de Dios. Nosotros nos separamos de Dios con el pecado original. Y lo que viene a hacer Cristo es volvernos a unir. Y para volvernos a unir, tenemos a Dios que se hace hombre para que desde la humanidad subamos a Dios, para que podamos nosotros alcanzar la naturaleza divina, vivirla, para que podamos ser divinizados después de haber caído en el pecado. Después de haber caído en el pecado, nosotros necesitábamos que Dios venga a rescatarnos. Y Dios se hizo alcanzable para nosotros en la persona de Cristo. Si Jesús no es Dios hecho alcanzable, significa que tampoco es nuestro Salvador. Por lo tanto, ahí tendríamos un problema. ¿Sí? Además, si la discusión, nuestro problema, la gran ruptura por el pecado original se dio entre Dios y la humanidad, Jesús sería una especie de tercero en discordia, según lo que plantea el arrianismo. ¿Por qué? Porque el problema es entre Dios y la humanidad. Y para el arrianismo Jesús no es Dios, sino que es una especie de ser muy poderoso creado por el Padre, lo cual no lo dejaría dentro de nuestro problema con Dios. Porque si en Cristo nosotros nos adherimos a Cristo, por ejemplo, en el bautismo, no nos estaríamos adhiriendo a Dios, nos estaríamos adhiriendo a esta criatura. Y al fin y al cabo no nos conectaríamos con Dios de ninguna manera, porque estaríamos haciendo todo con esta criatura que, según el arrianismo, no sería Dios. También eso nos llevaría a que nada de la humanidad pueda realmente alcanzar a Dios y que no haya revelación plena al fin y al cabo, porque en Cristo no habría nada diferente de lo que habría habido en los profetas, simplemente un mensajero que manifestó la buena noticia de Dios. Y sin embargo sabemos que en Cristo está la plenitud de la revelación. Pero si Jesús no es Dios, sino que es una criatura enviada por Dios, significa que esa revelación que nos da Él no sería plena. ¿Por qué? Porque no estaríamos captando nosotros nada de Dios realmente, sino que estaríamos captando esta criatura tan poderosa, que si bien nos viene a hablar de Dios, pero sigue sin ser Dios, sino que nos estaría hablando de su visión, al fin y al cabo, de Dios, lo cual nos dejaría en una especie de problema, porque la revelación no sería plena y no tendría mayor validez que la que ya había habido a través de profetas o a través de algunos textos del Antiguo Testamento. No sería nada nuevo, no sería nada especial. La redención, como habíamos dicho, vuelve a unir a la humanidad con Dios. Y por esto uno de los mejores ejemplos es el puente. Entre la humanidad y Dios se abrió una brecha y Jesús es el puente que vuelve a unirnos. Lo fundamental para un puente, que puede parecer bastante obvio, es que el puente tiene que tocar los dos lados. Un puente, para ser un puente, tiene que tocar una orilla y la otra. Asimismo, nuestro puente entre Dios y la humanidad, nuestro mediador, tiene que ser Dios y humano al igual. Tiene que tocar ambas puntas. Porque si no fuese necesario, además, que este puente sea reconstruido y la redención fuese simplemente ejecutada por el Padre y Cristo fuese su mediador, su mensajero, llanamente, podría haber el Padre mandado cualquier otro mensajero y no necesariamente a su Hijo. Sin embargo, Dios mandó a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para redimir a la humanidad. Lo constituyó una especie de puente entre Dios y la humanidad, siendo Él Dios y hombre, siendo Él quien toca las dos orillas y puede unir nuestras dos naturalezas, la naturaleza divina con la naturaleza humana. Sin este puente, nuestra naturaleza humana no se conecta con Dios y por lo tanto no es salvada, no es redimida, no hay gracia en nosotros, sino es a través de una unión entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Otra cuestión es la del Logos. Jesús se presenta como el Logos del Padre, y eso lo tenemos descrito en el Nuevo Testamento bastante claro. A veces se lo traduce como palabra, a veces como verbo. La palabra original del griego es Logos. Logos es razón, es palabra, es lógica, es orden, es un montón de cosas. Pero es este principio ordenante que está presente en la mente de Dios y está presente en toda la creación. Es el principio ordenante de toda la creación y que da a su vez la razón a los seres racionales. Si Dios tiene un logos,
es porque siempre tuvo un logos. Dios es eterno, por lo tanto su logos, su razón es eterna también. Y Cristo sería coeterno con el Padre, por lo tanto, porque Él es el logos del Padre. Si no, habría un tiempo en el cual el Padre no tenía logos y no era racional o no podía pensar, lo cual sería un problema a la hora de pensar en Dios. Este es el clásico argumento que daba Teófilo de Antioquía, Atenagoras de Atenas, Ireneo de León, grandes autores de antes incluso del concilio de Nicea, de bastante tiempo antes, los cuales tuvieron esta forma especial de entender a la Trinidad de Dios Padre, su Logos y su Espíritu, los tres coeternos, eternos para Dios, ¿no? Eterno Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, si esto no fuese así, si el verbo, el logos, fue creado, significa que hubo un punto en el que el Padre no tenía logos. O si el Espíritu fue creado, hubo un punto en el que el Padre no tenía Espíritu. Y de vuelta nos enfrentamos con un Dios que no cambia y con un Dios que de no ser racional pasó a ser racional, lo cual sería también un problema. Además, otra cosa que alegaron los padres fue la tradición. Los padres conciliares alegaron a que desde la muerte de los apóstoles se siguió afirmando esta tradición que se recibió de los mismísimos apóstoles, que es la revelación dada por Cristo. Y en todos han entendido que Jesús es verdadero Dios. Como dice Ignacio de Antioquía, discípulo directo del apóstol San Juan, nuestro Dios Jesucristo fue concebido por María según la economía de Dios. San Justino, también nacido en el año 100, fallecido en el 165, mártir de la fe, este que es llamado Hijo, que también fue llamado Dios, existía antes de la creación del mundo. San Ireneo de León, nacido en el 130, fallecido en el 202, dicen Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios y Salvador y Rey. Clemente de Alejandría dice, el Logos mismo es Dios, que está en el seno del Padre. Y Tertuliano, el Hijo es propio del ser del Padre, de su sustancia es Dios y es Hijo de Dios. Nos encontramos con una amplísima tradición. Los autores arrianos empezaron a surgir con el propio Arrio, y eso también tiene que llamarnos la atención. La doctrina arriana surge con Arrio y tiene relativamente pocos autores. Si bien gran parte de un porcentaje importante de la población adhirió a la doctrina de Arrio, los autores arrianos son Arrio, Eusebio de Nicomedia, Asterio el Sofista, y paramos de contar. La doctrina arriana surge con Arrio, no surge desde los apóstoles, y eso también tenemos que prestarle mucha atención. Antes de Arrio no existía el arrianismo, y esto los padres se dieron cuenta bueno, gracias a Dios se dieron cuenta. Lo más parecido a la doctrina arriana fue una especie de subordinacionismo, pero que en la mayoría de los casos no se llegaba al extremo de Arrio, no se llegaba a decir de que el Hijo era de otra sustancia que del Padre, que el Hijo era creado. Eso jamás se llegó a afirmar y fue una postura inventada por el propio Arrio. Sin embargo, nosotros antes de Nicea tenemos a un montón de autores, los que ya mencionamos, pero también a favor de la divinidad de Jesús tenemos a Hermas, Policarpo de Esmirna, Melitón de Sardes, Teófilo de Antioquía, Hipólito de Roma, Orígenes, Novaciano, Dionisio de Alejandría, Lactancio, Serapión de Antioquía, Metodio de Olimpio, Pedro de Alejandría y muchos otros, los cuales todos podemos hacer una línea directa desde los apóstoles afirmando la divinidad de Jesús. En cambio, de la doctrina de Arrio, no. De la doctrina de Arrio surge con Arrio después de 300 años. El arrianismo es un invento de 300 años después de Cristo que tiene nombre y apellido. Fue hecha por el sacerdote Arrio y no existió antes que él. Por lo tanto, no es una doctrina que podamos decir que viene de los apóstoles, es un invento humano. En Nicea no se inventó nada, sino que se explicitó la doctrina que habían recibido los apóstoles de parte del mismo Jesús y que fue transmitida generación en generación a través de toda la sucesión apostólica y a través de la Iglesia, y que llega hasta los días del concilio y hoy en día llega hasta nosotros. Y esta doctrina es que Jesús es verdaderamente Dios. Él no es solo un predicador, no es solo un profeta, no es un ángel, no es solo un rabino, es Dios eterno, encarnado, hecho hombre para nuestra salvación. Es el Redentor, es nuestro Señor. Jesús es verdaderamente Dios. Esto el concilio lo manifestó de una forma
espectacular. Era una fórmula litúrgica que se seguiría usando por siglos y que terminaría siendo ampliada en el siguiente concilio de Constantinopla y es usada hasta el día de hoy por toda la Iglesia. La fórmula de Nicea dice: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Esto es homoousios, ¿no? Consustancial. Porque en todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó. Se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, y subió a los cielos. Vendrá a juzgar a vivos y muertos, y en el Espíritu Santo. Y a los que dicen: hubo un tiempo en el que no existió, y antes de ser engendrado no existió, y fue hecho de la nada o de otra hipóstasis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto a cambio y alteración, a estos los anatematiza la Iglesia Católica. Este es el signo de Nicea que los apóstoles, que los sucesores de los apóstoles, los obispos, firmaron y explicitaron y dejaron como un gran testimonio litúrgico que se seguiría usando en las liturgias, sería ampliado en Constantinopla y es usado hasta el día de hoy. Como dice San Atanasio, hagamos notar que cada tradición, enseñanza y fe de la Iglesia Católica que nos dio el Señor desde el comienzo fueron predicados por los apóstoles y fueron preservadas por los padres. Sobre esto se fundó la Iglesia. Y si alguien se aparta de ello, en adelante ni es ni debe continuar siendo llamado cristiano. Muchas gracias.